A este inicio del cuarto y último bimestre del área de Ciencia, Tecnología y Salud. En esta ocasión vamos a hablar hoy día del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que lo representamos con la letra MRV. Ya anteriormente habíamos visto el movimiento rectilíneo uniformemente, ¿no? Este movimiento rectilíneo, ¿por qué se le llama así? El movimiento rectilíneo uniformemente variado, llamado así, porque en esta ocasión nos dice que el móvil se desplaza siempre en línea recta, como ustedes ven, por eso llamado de esa manera. Pero la característica, a diferencia del movimiento rectilíneo anterior que habíamos visto en la clase pasada, ¿no?, es que aquí ya va a aumentar o disminuir su velocidad. La velocidad ya no va a ser constante, va a variar. Y a este aumento de velocidad en cada unidad de tiempo es que se le va a llamar aceleración. Por ello mismo se dice que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Va a variar su velocidad. Veamos aquí en este ejemplo. Este es un móvil, es un balón, ¿no?, en donde vemos que empieza con una velocidad de 2 metros por segundo, en un segundo. Al siguiente segundo aumenta a 6 metros. Al siguiente segundo a 10 metros, ¿no? Al final terminará con una velocidad, y a esta velocidad se le va a llamar velocidad final. Pero vamos a darnos cuenta que a esta variación de velocidades que ha habido en este tiempo se le va a llamar aceleración. Por ello mismo se dice que es un movimiento rectilíneo uniforme variado. Veamos el siguiente ejemplo también. Vemos acá un móvil. En este móvil vemos que parte con 0 metros por segundo. Al cabo de 2 segundos va a avanzar 10 metros. Al cabo de 4 segundos avanza 10 metros más, o sea 20 metros. Al cabo de 6 segundos avanza 30 metros más, y así en 8 segundos 40 metros, ¿no? Ha variado su velocidad, ha variado. Entonces por ello mismo se dice que ha surgido una aceleración. No se olviden que la característica de este movimiento rectilíneo uniforme variado es porque surge una aceleración o existe una aceleración. ¿Y qué es la aceleración? La aceleración viene a ser una magnitud, o sea, todo aquel que se puede medir y que nos va a permitir determinar la rapidez con la que un móvil cambia su velocidad. Y esta velocidad puede aumentar o disminuir, ¿ya? Por eso que vamos a trabajar esta ecuación, en donde la aceleración me va a decir que va a tener una relación con la variación de su velocidad y del tiempo. Y no olvidemos que siempre la aceleración se expresa en el sistema internacional por medio de estas dos unidades, metros por segundo al cuadrado. Siempre va a ser así. La aceleración hemos dicho que es un cambio de velocidad, ¿no? Si no existe cambio de velocidad, ¿ya?, la aceleración será nula. Y cuando es nula, quiere decir que es 0 metros por segundo al cuadrado. Al incrementar la velocidad siempre se va a obtener una aceleración positiva. Cuando aumenta la velocidad se dice que es aceleración positiva. Y en cambio cuando disminuye la velocidad, o sea cuando frenas, ¿ya?, va a ser una aceleración negativa. Si la aceleración es 0, puede ser porque el objeto se ha detenido. Es como que tú estás corriendo y te detienes. Pasas a tener una aceleración 0, ¿ya? En este caso deja de tener esta velocidad y entonces el objeto se mueve con una velocidad constante. Veamos aquí en el siguiente ejemplo a los dos móviles. ¿Cuándo es una aceleración positiva? Cuando la velocidad aumenta, ¿no?, va hacia adelante, digamos, ¿no?, estás aumentando. ¿Y cuándo es una aceleración negativa? Cuando el movimiento es retardado, cuando se ha detenido, ¿no?, ha tenido una pausa. A eso le decimos aceleración negativa. Y velocidad 0. Vemos aquí en este ejemplo, ¿ya?, observamos el móvil
haciendo una trayectoria en línea recta, ¿no? Punto A, B, C, D. Vemos que empieza con una velocidad inicial 0. ¿Ya? Al cabo de un segundo su velocidad aumenta en 2 metros. Al cabo de otro segundo aumenta en 4 metros. Ha habido una aceleración, ha habido un aumento de velocidad y al final llega a tener una velocidad final de 6 metros por segundo. ¿Ya? Esa es su velocidad final. Reforcemos y recordemos que también la aceleración se trabaja con esta ecuación matemática. Aceleración va a ser igual a la variación de la velocidad. Todo esto es la velocidad. Pero esta variación de velocidad surge de una velocidad final menos velocidad inicial dividida entre el tiempo. En donde A es aceleración, que se expresa en metros por segundo al cuadrado. BF viene a ser la velocidad final, que se expresa en metros por segundo. B0 significa velocidad inicial, que también se expresa en metros por segundo. Y T, que es el tiempo, que se expresa en segundos.